Mis queridos amigos, hermanos, Señor me les bendiga. Qué alegría es poder estar una vez más con ustedes por medio de este canal. Recuerden que este canal, El Último Llamado de Dios, es un canal en el cual compartimos mensajes de esperanza, mensajes que nos pueden motivar y ayudar a crecer en la vida espiritual. Este servidor y amigo Elías Pelayo quiere decirles que no olviden suscribirse, no olviden darle un me gusta, no olviden hacer sus comentarios, porque es muy importante para mí cuando ustedes hacen sus comentarios, cuando hacen esas preguntas que le ayudan a uno a motivarlo a investigar más lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Así que no olviden darle un me gusta. Qué bueno es saber de que hacen parte de la familia del Último Llamado de Dios. Y si aún todavía no te has suscrito, yo te invito para que te suscribas y para que compartas estos videos con las personas que usted anhela que puedan ir al reino de los cielos. Hoy vamos a compartir un nuevo tema que lleva como título Armonía entre la ley y la gracia. ¿Por qué? ¿Cómo así que armonía entre la ley y la gracia? Sí, hay muchas personas que dicen lo siguiente, que nosotros somos salvos única y exclusivamente por gracia. Sí, eso es cierto, nosotros somos salvos por gracia, pero por el hecho de que seamos salvos por gracia, no quiere decir que entonces vamos a abolir la santa ley de Dios. ¿Y cuál es esa ley de Dios? Esa ley de Dios la encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículo del 1 al 17. Encontramos allí en la Sagrada Escritura los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo para que si los obedecían les fuese bien en la tierra. Así es que, sin más preámbulos, quiero invitarles que allí donde están vamos a orar para poder abrir la santa palabra del Señor y poder ver con claridad por medio de nuestro Dios Espíritu Santo lo que nos quiere enseñar en este nuevo programa. Querido Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, amoroso, un Dios que tiene cuidado con cada uno de nosotros. Suplicamos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, perdone las faltas que hemos cometido. Y Señor, en este momento te pedimos que por medio de nuestro Dios Espíritu Santo nuestra mente sea abierta para poder entender y comprender este mensaje. Bendice cada persona que está viendo estos audios por medio de este canal, Señor, y que sean de gran bendición para ellos, al igual que para mí. En este momento que queremos abrir tu santa palabra, nuestro Dios Espíritu Santo nos capacite, así como capacitó en aquellos tiempos antiguos a las personas que escribieron, nosotros también poder ser capacitados para entender. Guárdanos en tus brazos de amor y danos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos, les cuento, cuando nosotros vamos al libro de San Mateo, en el capítulo 18 encontramos una historia de mucha, que nos llama la atención. San Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante. Recuerde que el tema se trata la armonía que hay entre la ley y la gracia. Pero voy a hablarles un poco de la gracia. Dice el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Tengan en cuenta que nos está hablando de que el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24 dice, y comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces el siervo postrando le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué historia impresionante, ¿verdad? Usted y este servidor seríamos capaz de una persona que nos debiera una cantidad de dinero
tan grande como este siervo le debía al rey, perdonársela? Quizás de pronto no llegaríamos a ese punto de decir, yo le perdono esa cantidad de dinero que usted me debe. Dice que este hombre le debía 10,000 talentos. Y yo quisiera mostrarles de que eso era una cantidad de dinero supremamente grande en aquel entonces. Que si fuera comparado en este tiempo, sería una cantidad de dinero, estaríamos hablando quizás así, o sea, como una suposición, estaríamos hablando de 100,000 millones de pesos o mucho más. En aquel entonces, esos 10,000 talentos de los cuales habla la Sagrada Escritura equivalen, mire este dato, equivalen esos 10,000 talentos a una suma de 340,000 kilos de plata. En aquel entonces se pesaba por plata. Entonces esa suma equivalía a 340,000 kilos de plata. Dice lo que habría permitido emplear a 10,000 jornaleros durante 20 años. O sea, con esa cantidad que él debía, se podían pagar 10,000 jornaleros durante 20 años. Impresionante, ¿verdad? Y el rey dice que movido a misericordia, o sea, el rey movido a gracia. Eso que este hombre debía al rey, no le alcanzaba la vida para pagarlo. No le alcanzaba los años de vida para pagar ese dinero. Pero dice que el rey, movido a misericordia, decidió perdonarle la deuda. Decidió decirle, mire, váyase para su casa tranquilo, usted no me debe nada. Qué hermoso, ¿cierto? Hay un libro que se llama Palabras de vida del Gran Maestro. Y dice un párrafo lo siguiente: el perdón concedido por este rey representa el perdón divino de todo pecado. Cristo es representado por el rey, que movido a compasión perdonó al deudor. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo. Y por esta razón Cristo vino a este mundo revestido de su divinidad con la humanidad y dio su vida, el justo por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente toda alma el perdón comprado con su sangre. Recuerda que el pasaje decía que el reino de los cielos era comparado con un hombre rico que iba a hacer cuentas con su siervo. Y por eso nosotros, los seres humanos, usted que me mira, este servidor, somos los siervos, esos siervos que no teníamos o no tenemos con qué pagar la deuda que debemos ante nuestro Padre Celestial. Y usted me preguntará, bueno, hermano Elías, ¿y cómo así que la deuda? Recuerda que cuando Adán y Eva decidieron pecar en el jardín del Edén, entró a este mundo el pecado, entró la muerte, ¿cierto? Entró la violencia. Y en ese momento nosotros quedamos en deuda con Dios. ¿Por qué en deuda? Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Tengan en cuenta eso. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace el rey que representa a nuestro Señor Jesucristo? Es movido a misericordia. Y Cristo Jesús entonces toma nuestro lugar. Y Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario por nuestro lugar. O sea, lo que nos correspondía a nosotros, Él lo hace. Y por eso Él paga la deuda. Él dice, ahora ustedes lo que le debían a mi Padre, yo ya lo he hecho, yo ya lo he pagado. Tengan en cuenta, mis queridos amigos, hermanos, de que
La única manera de que esa deuda sea cubierta es que nosotros aceptemos la gracia que nuestro Señor nos da. Y esa gracia es, acéptame a mí, dice el Señor. O sea, tú aceptas mi sacrificio, me aceptas a mí, yo pago tu deuda, pero eso tiene un compromiso y por eso no se puede dejar de lado la ley de Dios. Vamos a avanzar en el tema. Cuando en el Edén el ser humano pecó, pesó sobre él la sentencia, ciertamente morirás. Lo que les hablaba. O sea, cuando Adán y Eva deciden pecar, recae sobre ellos la sentencia de que ciertamente morirás. Como todos los seres humanos son pecadores, todos son condenados a la muerte eterna. Porque si nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23 dice, porque el pago del pecado es la muerte. Romanos 6, 23 nos habla que el pago del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Ahora nos damos de cuenta de que desde que Adán y Eva pecaron, todos nosotros somos ¿qué cosa? Pecadores. O sea, ¿cuál es el pago que nos corresponde a nosotros? La muerte, ¿verdad? Pero cuando yo voy al libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, dice, he aquí que todas las almas son mías, dice Dios. El alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Dios dice que nosotros somos de Él. Pero por el hecho que nosotros seamos de Dios, no quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera hacer, ¿verdad? Cosas malas, cosas indebidas, y el Señor me vaya a llevar al reino de los cielos así. El Señor dice que el alma que pecare, esa morirá. Recuerda que somos todos pecadores, entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que les decía, buscar a Cristo, buscar del sacrificio de Cristo. ¿Cómo escapar de esa condenación? Vamos a mirar cómo podremos nosotros escapar de la condenación de la muerte, ¿verdad? Porque no estamos hablando de la muerte que hoy en día conocemos que la persona murió y fue a el ataúd, lo velaron, lo llevaron al cementerio, lo enterraron y su cuerpo allí se descompuso, volvió a la tierra, volvió al polvo como Dios lo dijo. No, el Señor está hablando de la muerte eterna, de la destrucción eterna. Esos muertos que un día han descansado. Los que descansaron el Señor, la palabra del Señor muy claramente dice que cuando el Señor venga, los levantará para que vayan o para que vayamos y algún día nosotros llegaremos a estar muertos también al reino de los cielos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con las personas que no aceptaron al Señor? Esas personas van a esperar hasta que se cumpla el milenio. En una ocasión más adelante vamos a hablar acerca de qué es el milenio y qué procesos se llevan allí. Entonces, hasta que se cumpla el milenio y cuando se cumpla el milenio, que la Santa Jerusalén descienda del cielo a la tierra, esos muertos que estaban descansando se levantarán para recibir la condenación eterna. Y la condenación eterna es la muerte eterna, la destrucción final. Muchas veces no entendemos esos puntos porque no estudiamos la Sagrada Escritura, porque no pedimos discernimiento a nuestro Padre Santo por medio de nuestro Dios Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir adelantando y vamos a mirar qué sucede. Dice, Dios proporcionó un medio de escape para él mismo. O sea, Dios proporciona un medio de escape ¿para quién? Para Adán y Eva, para la raza humana que habían decidido quebrantar la ley de Dios y ahora estaban en graves consecuencias, consecuencias que son el pecado, y el pecado lleva a la muerte y la muerte es la muerte eterna, o sea, la destrucción. Entonces vemos que ahora Dios toma, ¿cierto?, un medio para salvar al hombre. Y si nosotros vamos a Romanos 6, 23, el versículo sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios o la gracia de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengan en cuenta eso. Dice
Entonces informó, esto es un libro que se llama Historia de la Redención, y dice este párrafo lo siguiente: entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado al Padre y que había ofrecido su vida en rescate para la sentencia de muerte recayera sobre él. O sea, cuando el hombre peca, va en el concilio allí en el cielo, nuestro Señor Jesucristo le dice a nuestro Padre: bueno, mis hermanos allí en tierra han desobedecido, han caído en pecado, tienen que morir. Ahora yo, dice el Señor, me ofrezco como sacrificio para salvar la raza humana. O sea, debo entregar mi vida para salvar la raza humana, ¿verdad? Existe una oferta que Jesús es ese don para pagar nuestra deuda y nuestros pecados. O sea, Jesús al venir a morir cubría esa deuda impagable que nosotros teníamos. Dice Historia de la Redención, dice: el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron de cuenta que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados y la miseria de la enfermedad y la muerte que no había de escapar para el ofensor. O sea, los ángeles allí se llenan de tristeza de ver que el ser humano que había hecho, había desobedecido la ley de Dios y ahora tenía que pagar por sus actos. Pero qué hermoso es saber de que el Señor decidió ofrecerse, ¿verdad? Que el Señor decidió entregar su vida para rescatarnos. Y eso es más a lo que yo quiero enfatizar. Muchas veces nosotros nos discutimos entre hermanos, entre denominaciones, quizás llegamos a contiendas, pero mire, tengan algo en cuenta: el Señor lo único que hizo fue venir a morir para rescatarnos, para pagar la deuda. Si nosotros abriéramos los ojos, si nosotros pidiéramos discernimiento, estudiáramos la Santa Escritura, la escudriñáramos cada día, miráramos qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros, veríamos claramente lo que el Señor nos ofrece, lo que el Señor nos está brindando, que es única y exclusivamente la salvación. Si yo preguntara: tú que me estás viendo, ¿le gustaría ser salvo? ¿Cuánto estás haciendo para alcanzar la salvación? ¿Sí estás recibiendo los consejos que el Señor te da por medio de la Santa Palabra? ¿O solo los escucha y rechaza esos consejos? Muchas veces nosotros somos solo oidores, pero no somos hacedores de la palabra de Dios. Y deberíamos ser lo contrario, ¿cierto? Pues sí oír, pero ser más hacedores, poner en práctica lo que el Señor me enseña cada día. ¿Qué es gracia? La pregunta es: ¿qué es gracia? Y vamos a mirar que gracia es un favor inmerecido, o sea, como lo que hizo el rey con el deudor, ¿cierto? Perdonarle la deuda. Gracia es perdón cuando nos perdonan algo. Cuando perdonamos algo, eso es gracia, ¿verdad? Gracia es misericordia. ¿Somos misericordiosos? El Señor es misericordioso con nosotros, ¿cierto? El Señor muchas veces nos perdona y tiene misericordia cada día de nosotros. La pregunta es: ¿somos nosotros misericordiosos con las demás personas? Gracia es salvación. El Señor dio la vida por la tuya y la mía. Gracia es justificación. El Señor nos justifica ante el Padre. El Señor dice: yo morí en el lugar de mi hermano. Gracia es amor. Dice la Sagrada Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracia es el poder de Dios para transformar al pecador. Ustedes se han dado de cuenta cuántas personas que han sido malas, que han tenido actos tremendos, y Dios ha tomado estas personas y las ha transformado para honra y gloria de Él. Eso es gracia. Cuando yo voy al libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación de todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó para salvar todos los hombres. Quizás todos los hombres, cuando digo hombre, no solamente son varones, son hombres y mujeres. Dios se manifestó para salvar a toda la humanidad. Muchas veces nosotros despreciamos esa gracia. Cuando voy al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 11, dice: antes que creamos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Romanos capítulo 3, versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Somos salvos gratuitamente, ¿por qué? Por la gracia ¿en quién? En Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 8 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y quizás, mis queridos amigos y hermanos, aquí nos confundimos un poco porque decimos: no, es que nosotros somos salvos hoy en día por gracia. Y si usted pregunta, quizás en muchas denominaciones de las cuales conocemos hoy en día, muchos predican eso que les acabo de decir: somos salvos solo por gracia, los mandamientos de Dios quedaron abolidos. Especialmente el cuarto mandamiento quedó abolido. Eso quedó clavado en la cruz del Calvario. Pero yo le tengo una noticia: el Señor es eterno y su ley es eterna. El Señor no puede cambiar lo que Él dijo y las órdenes que Él dio. ¿Por qué? Porque si Él cambiara o modificara un mandamiento, entonces debería cambiar y modificar los otros 9. Si Él cambiara un mandamiento de la ley de Dios, le daría pie a que Satanás tenía razón en lo que Él decía. Por eso es que la ley no puede ser cambiada. La ley es eterna. La pregunta sería: ¿la salvación es una dádiva gratuita de Dios? La pregunta: ¿qué necesita hacer el hombre entonces? Si Dios lo ha hecho todo, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Tengan en cuenta esto: Dios lo hizo todo. Dios pagó nuestra deuda por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Seguir haciendo las cosas que a mí me parezcan, ¿cierto? Sin ningún temor, porque como Dios ya lo hizo todo, Dios me salvó de gracia, entonces yo puedo seguir cometiendo delitos, quebrantando la ley de Dios, haciendo lo que a mí me place porque soy salvo por gracia. ¿Ustedes creen que eso es lo que la palabra del Señor enseña? Pues no. ¿Por qué? En primer lugar, yo debo aceptar y recibir la gracia. ¿Cómo acepto y recibo la gracia? Primera de Juan, o Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, para yo recibir la gracia, ¿debo qué cosa? Recibir al Señor. Debo creer en su nombre para que Él me dé potestad de llegar a ser yo llamado hijo o hija de Dios, de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. En el libro de Lucas, el capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere, ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? O sea, el que creyere lo que Jesús hizo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quizás este versículo yo siempre lo recito casi en todas las prédicas, porque es que es muy importante. Si yo debo creerle a lo que el Señor me habla, a lo que el Señor ha hecho. De lo contrario, si yo no creo, pues tristemente no voy a aceptar la gracia que el Señor me está brindando. Segundo punto: tomar posesión de la gracia por medio de la fe. ¿Cómo así que tomamos posesión de la gracia por medio de la fe? En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos. Tengan en cuenta, por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues ese es don de Dios. O sea, yo debo tener fe
de que lo que hizo el Señor Jesucristo a mí me va a salvar. Si yo no tengo fe, no acepto la gracia, porque esto va unido. La fe, la gracia, la ley van así, unidos. Van como los eslabones de una cadena. Si yo reviento un eslabón, la cadena se va a desunir y van a quedar dos puntas. Y pregunto, ¿para qué me ha de servir la cadena después de que yo le quite un eslabón? Entonces, eso es lo que debemos analizar. Vamos a seguir avanzando y vamos a mirar mejor dicho, si ya somos salvos por gracia, ¿qué necesitamos? ¿No necesitamos más nada o será que necesitamos algo más? Entonces, si somos salvos por gracia, ¿necesitamos obedecer la ley de Dios? ¿Qué creen ustedes? O sea, si yo soy salvo por gracia, necesito obedecer la ley de Dios. Mira lo que sucedió con esta historia con la cual iniciamos nosotros. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey, ¿cierto? Que vino a hacer cuentas con el siervo. Y este siervo le debía cierta cantidad de dinero, 10,000 talentos de plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El rey, viendo que este hombre no tenía cómo pagarle, dice que le perdonó la deuda y lo soltó. Pero dice que él, y yéndose, encontró a un consiervo que le debía algo menos o mucho menos de lo que él le debía al rey. Y entonces dice que lo forzaba a que le pagara. Lo obligaba a que le pagara. Y como este no pudo, dice que le echó a la cárcel. Entonces, mire, lo que quiere decir esto es que el siervo que primero había sido, ¿verdad? Le habían perdonado una deuda tan grande, Dios había tenido misericordia con él. Lo único que hizo fue que salió y quebrantó la ley de Dios. ¿Por qué quebrantó la ley de Dios? Quizás usted me va a decir, no, hermano, él no quebrantó la ley de Dios. El Señor dice, cuando se le acercan los fariseos para preguntarle que cuál de los mandamientos era el más grande, y el Señor le dijo, amarás tu Dios sobre todas tus cosas. Y el segundo mandamiento le dijo es igual, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué mandamiento estaba quebrantando? Los mandamientos que van hacia el prójimo. Cuando nosotros miramos la santa ley de Dios, está escrita en 2 tablas de piedra. Y los primeros 4 mandamientos van única y exclusivamente dirigidos a Dios. Los 6 mandamientos últimos son la relación entre los seres humanos, entre mi prójimo. Y este hombre estaba quebrantando los últimos 6 mandamientos, al oprimir y quebrantar a su prójimo. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos obedecer la ley de Dios? Y después de que nosotros somos salvos por gracia, que el Señor nos ofrece la salvación, ¿qué debemos nosotros hacer como en gratitud a lo que el Señor ha hecho por nosotros? Dice, la ley y la gracia. Cuando yo voy al libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 14 y versículo 15, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tengan en cuenta para que no vayamos a tomar este versículo mal y lo interpretemos mal. No estamos bajo ¿qué? Bajo la ley, sino estamos ¿qué? Bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, dice Pablo, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí Pablo aclara. Muchas personas dicen que como estamos bajo la ley, bajo la gracia y que no bajo la ley, entonces podemos deliberadamente pecar. Pero Pablo dice que en ninguna manera debemos hacerlo. Muchas personas dicen es que ustedes están bajo la ley de Moisés o ustedes siguen en el pacto antiguo y están bajo la ley. Tengan en cuenta qué es estar bajo la ley y qué es obedecer la ley, que son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Qué sucede o qué sucedería
Si yo tengo un auto, tengan en cuenta esto, yo tengo un auto. Las leyes de tránsito, tengan en cuenta lo que le estoy diciendo, las leyes, o sea, las normas de tránsito son leyes y ellas, unas me obligan que debo que tener licencia en regla, seguro y tecnomecánicos en regla, impuestos al día, no exceder límites de velocidad, no andar embriagado y muchas otras. Y si yo, conociendo esto, llevo mi licencia vencida, no tengo seguro, no tengo tecnomecánico, y llego a un retén y me paran, ¿qué sucede? Yo estoy quebrantando la ley y por ello tengo que pagar una multa. Me van a sancionar, quizás me van a quitar el carro, quizás me van a suspender la licencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba bajo la ley, estaba quebrantando la ley. Pero ahora, ¿qué ocurre si yo voy en el mismo carro, pero tengo todos los papeles en regla? Tengo mi licencia al día, no voy alcoholizado y me hacen la señal y yo paro donde debo parar. ¿Será que me van a hacer comparendos? ¿Me van a hacer multas? No, ¿verdad? ¿Cierto que no? ¿Qué van a hacer? Van a dejarme continuar. ¿Por qué? Porque yo estoy al día, no estoy quebrantando la ley. ¿Sí me entienden? O sea, esto lo hago para que me puedan entender qué es quebrantar la ley, qué es estar debajo o bajo la ley, o qué es obedecer la ley, que son dos cosas totalmente diferentes. Por eso Pablo dice que en ninguna manera debemos pecar. Por más que el Señor nos salve por gracia, nosotros debemos obedecer la ley de Dios. En Juan, mire, primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4 nos dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que cuando Adán y Eva decidieron pecar allí en el jardín del Edén, lo que hicieron fue que quebrantaron, ¿qué cosa? La ley de Dios. O sea que cuando usted y yo decidimos violar un mandamiento de la ley de Dios, estamos cometiendo pecado. Eso es infracción de la ley. O sea, estamos bajo la ley porque vamos a recibir una condenación. Espero que puedan entender y puedan escudriñar a fondo esto que les estoy hablando yo, que es un tema acerca de la gracia y la ley que van unidas. No son dos cosas diferentes. Siempre la ley y la gracia van unidas. Vamos a mirar. Cuando yo voy al libro de Juan, capítulo 8, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Tremendo, ¿cierto? Y la costumbre o el mandato que había era que a esas mujeres o a la persona que se encontraban haciendo esto debían ser muertas apedreadas. O sea, ella estaba quebrantando el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. La encontraron en el acto haciendo o quebrantando este mandamiento. El versículo 5 dice: y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?, le preguntan al Señor. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer,
le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, mire lo que Jesús le dice acá en este pasaje. Mira, mujer, yo te perdono. Cuando le dice, ni yo te condeno, el Señor le dijo, fue, yo te perdono. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo te perdono. Ella creyó en Jesús, pero algo muy importante que le dice, vete y no peques más. O sea, vete y no quebrantes más la ley de Dios. ¿En qué había sido sorprendida ella? En el adulterio. ¿Cuál mandamiento era el que estaba incumpliendo? El séptimo mandamiento. Sí, yo me gustaría que ustedes miren en sus Biblias, allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y busquen donde dice, no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento. Eso era lo que ella estaba haciendo, y por eso él le dice, vete y no peques más. O sea, puedes irte, estás perdonada, pero no quebrantes más la ley de Dios. Pregunto, en este momento Jesús le dio la gracia a esta mujer. Ella iba a ser apedreada, ella iba a ser muerta, pero Jesús con sus palabras, todos se dieron de cuenta de que tenían errores. Decidieron irse y no la acusaron. Entonces vemos cómo Jesús le da la gracia a esta mujer. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero Jesús le dice también, vete y no peques más. O sea, vete y no quebrantes más la ley de Dios. Entonces tengamos en cuenta eso. Por más que seamos salvos por gracia, no podemos darnos el lujo nosotros, mis queridos amigos, hermanos, de quebrantar la santa ley de Dios. Cuando nosotros miramos, y voy a contarles como una historia, dice que un hombre que estaba con el rostro sucio, estaba con el rostro manchado, lleno de grasa, lleno de barro, lleno de suciedad. Y él no se había dado de cuenta de que estaba así. Y él llega a su casa y él pasa y entra al baño y allí tenía un espejo grande y él se para ante el espejo. Y él se mira su rostro y se da de cuenta cómo venía de sucio. Él andaba por la calle y no se daba de cuenta de la suciedad que tenía en el rostro. Al mirarse frente a ese espejo se ve cómo está sucio. Y él lo que hace es que él va y se baña, se quita esa suciedad. Él se quita esa suciedad, todo lo que traía se limpia, se pone hermoso y va y se para frente a ese espejo nuevamente y se ve todo limpiecito. Pero él sale, deja su casa, vuelve al lugar donde estaba trabajando y allí vuelve y se engrasa, vuelve y se ensucia y se vuelve nada. Y cuando regresa nuevamente a su casa, lo primero que hace es que va allí al baño y se para frente al espejo. Y él se queda mirando y ya no era el mismo que había salido. Estaba nuevamente sucio, lleno de grasa, lleno de barro. Y él se llena de rabia del verse así, de ver lo que el espejo le mostraba. Y entonces lo que hizo fue que quebró el espejo. Yo pregunto, ¿el espejo tenía la culpa? ¿Ustedes creen que el espejo tenía la culpa de que él se viera ensuciado? No, ¿cierto? Muchas veces a nosotros nos ocurre lo mismo. La ley de Dios es un espejo que nos ayuda a cambiar nuestra forma de ser. Pero muchas veces nosotros queremos ensuciarnos, embarrarnos, mancharnos. Y cuando nos paramos frente al espejo, que es la ley de Dios, entonces lo que hacemos es, para
darnos y decir que tenemos nosotros la razón, quebrantamos la ley de Dios, la pisoteamos, la destrozamos. Y la ley de Dios lo único que hace es cambiarnos para que algún día usted y yo podamos llegar a ser semejantes a Jesús, tener el mismo carácter de Jesús. Pero tristemente nosotros pisoteamos y quebrantamos la ley de Dios. Así de que, mis queridos amigos y hermanos, recuerden de que la ley de Dios la encontramos en el libro de Éxodo, y yo los invito para que allí vayan y averigüen, escudriñen Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, y podremos encontrar allí en las Sagradas Escrituras, la ley de Dios. El apóstol San Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 12, dice lo siguiente: la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Cuando yo voy al libro de San Mateo en el capítulo 22, versículo 35, dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí yo les hablaba ahorita hace un momento de que los mandamientos de Dios están divididos. 4 mandamientos son en comunión nuestra con Dios. 6 mandamientos son en comunión nuestra con nuestro prójimo. Así están divididos los 2 mandamientos. Cuando yo voy a Juan, en capítulo 14, versículo 15, dice: si me amas, dice el Señor, guarda mis mandamientos. ¿Cuántas personas conocemos que dicen amar al Señor y predican del Señor? La pregunta es: ¿obedecen los mandamientos? El Señor dice que son 10, que no son 8 o son 9. Y cuando voy a primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente: y esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Qué bueno que puedan ustedes verificar. Así como los bereanos, que cuando les decían algo nuevo, ellos iban a las Sagradas Escrituras, investigaban. Yo les invito para que también ustedes vayan a las Escrituras e investiguen si lo que yo les estoy diciendo hoy es verdad o es mentira. Pues solamente podemos guardar la ley a través de la gracia de Cristo, que nos da por su poder y su fuerza para obedecerla. Mire, cuando nosotros aceptamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros aceptamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros aceptamos también la promesa del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar nuestra forma de ser, nos transforma, y así obedecemos la ley de Dios y así vivimos en armonía. Así que mi invitación es a que usted, que me mira, que me oyes, no escuche mi voz, escuche la voz de Dios y algún día decida aceptar al Señor, creerle al Señor y entregar la vida a Él. No olviden, mis queridos amigos y hermanos, de que estás en el canal El Último Llamado de Dios, y que mi mayor deseo es que tú puedas suscribirte, que puedas seguir viendo estos videos que son de gran bendición. No permitas que nada ni nadie te aparte del Señor, y que cada día puedan crecer por medio de la palabra del Señor para honra y gloria de Él. Así de que también no olviden suscribirse a este canal, no olviden compartirlo, no olviden enviarle un me gusta, que esto será de gran bendición para poder crecer cada vez más y compartir más mensajes a cada uno de ustedes. Allí donde está, te invito a que oremos. Querido Señor y Padre nuestro, gracias por habernos permitido compartir este nuevo tema.
Queremos colocar en tus manos, Señor, a cada persona que escucha y ve estos temas por medio de las redes sociales, Señor. Bendíceles en una manera especial y guárdales. Permite que puedan este tema ser comprendido y puesto en práctica, Señor. Que tu bendición descanse sobre cada uno de ellos y sobre este servidor. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Mi querido amigo y hermano, que el Señor te bendiga y te guarde y nos veremos en una próxima. Hasta pronto.